Bienvenidos a una nueva emisión de Portada 24, esto es Radio Sónica y hasta las 8 vamos a estar analizando los principales títulos, vamos a tener invitados como siempre, en unos minutos nada más voy a estar conversando con Ricardo Maero, que ya estuvo en el programa, la tiene muy clara en economía, así que vamos a estar hablando un poquito del rumbo económico del país con Ricardo Maero. También en la columna de Flavia Morales, que está acá acompañándome, vamos a estar hablando con Nicolás Quintero, coordinador de educación en la Fundación Noble. En este jueves 17 de octubre, jueves con humedad, jueves medio pesado, que empezó fresco, ahora con humedad, se va acercando el verano, en una República Argentina que no para de ser noticia, Así que algunos temas los vamos a estar tocando en segundos nada más. Recuerden que estamos en vivo, que esto es Portada 24, Sónica Más, pero que si no lo pueden ver en vivo, mañana entran en nuestro canal y la productora ejecutiva, la señora Adriana, va a estar ya colgando el programa y ahí en @portada24 en YouTube usted puede seguir el programa. Bien, como le decíamos, unos días cargados de noticias. Estamos llegando a fin de año de una manera bastante fuerte. A ver, yo recordaba, que siempre el primer año de un gobierno, por lo general cuando son gobiernos no peronistas, son difíciles. Son difíciles porque, hay algunos muchachos que dijeron que iban a comer pochoclos en abril, viendo cómo se iba Milei y estamos a mediados de octubre, o se atragantaron con el pochoclo o están viendo cómo hacen para digerirlo, ¿no? Festejemos que este desastre de Milei no durará para siempre. Esto lo dijo Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ayer en un acto en Berisso. Mejor dicho, ayer no, hoy lo dijo. El desastre de Milei no va a durar para siempre. Bueno, si lo dice el gobernador de Buenos Aires, vamos a ver. Segundo mandato en la provincia de Buenos Aires, sin más de 50% de pobreza. Pero bueno, vamos a analizar un poquito antes de nuestro primer invitado, la realidad, cuando pasaron ya 10 minutos de las 6 de la tarde, y un poco quería hablarles, mientras acá la columnista, mi compañera, hoy le digo compañera, hoy porque es 17 de octubre le digo compañera, Flavia Morales, que fuimos compañeros, 4 años en la Cámara de Diputados, ella de Misiones, yo de La Matanza, qué chico es el mundo. Calentando motores. El Estado soy yo. Es un poco, lo que quería compartir con ustedes. Hoy, 17 de octubre, en el país, algunos medios dicen que son 50 universidades tomadas, otros 100 universidades tomadas. El hecho es que sigue el conflicto en muchas o casi todas las universidades del país, por la ley de financiamiento educativo que, los diputados en la semana pasada, en una sesión, le dieron para adelante. Y, que yo sepa, nadie está cuestionando que la educación sea pública, que yo sepa, nadie está diciendo que hay que arancelar la educación pública. Pero se están viendo muchas imágenes que son, la verdad, ¿cómo podría decir?, duras, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, vi una imagen de un grupo de estudiantes entrando en un aula, estaba el profesor, estaban los chicos que están en plena clase, y entran los estudiantes diciendo, facultad tomada, acá no se dictan más clases, estamos en plan de lucha. El profesor medio que se resistió, dijo, pero esperen muchachos, yo estoy dando una clase, los estudiantes, hay que ver qué determinan los estudiantes, los que estaban en el aula, en el curso, dijeron, no, nosotros queremos seguir estudiando. Y insistían algunos estudiantes con que no haya clases. Es un tema, ¿no? Es un tema que seguramente no va a terminar mañana, es un tema que va a seguir, pero también es verdad que es parte de lo que va a ser de acá hasta fin de año, creo yo, con algunas de las medidas que está tomando este gobierno. Recordemos que, la Sindicatura General de la Nación, por pedido de la Procuración, va a retomar las auditorías en las universidades y eso es motivo de preocupación de algunos dirigentes. Y no solamente universitarios, también dirigentes políticos. Así que es un tema que yo creo que va a seguir, que va a ser noticia y que es lamentable porque, en realidad
estamos todos tratando de empujar la educación pública. No nos sobra nada aparte, porque si alguien me dice, bueno, pero estamos muy bien, el país está excelentemente bien lo que es educación, pero bueno, lo hablamos el otro día. Solamente un 11% de los estudiantes se reciben en lo que dura la carrera, el resto tarda mucho más, con lo cual no nos sobra nada y la verdad está bien. Yo creo que haya una auditoría y está bien obviamente que sea pública la educación y que sea no arancelada. No me pondría tan nervioso, no quiero pensar mal, ¿no? Me acuerdo cuando Macri también ganó en la ciudad, cuando tomaron las escuelas porque se caían los techos, porque la comida era mala, porque los baños estaban rotos, un modus operandi que ya conocemos y que la verdad estamos medio cansados todos, sobre todo los que realmente van a estudiar. Y por último también, lo que llama la atención, muchos intendentes marchando con los estudiantes, haciendo causa común con las tomas de las universidades, intendentes a los cuales tampoco les sobra nada en su municipio, donde tienen las escuelas detonadas, donde no hay corredores seguros fuera de la escuela, por más que haya proyectos dentro de los consejos deliberantes presentados para que haya corredores seguros por los robos, y por todo lo que ocurre en las cercanías de las escuelas, dentro de las escuelas ni hablar. Si bien es verdad, usted me dirá, bueno, pero la provincia de Buenos Aires, las escuelas dependen de la provincia. No, también hay un fondo educativo y también tiene que haber inversión por parte del municipio. Bueno, esos mismos intendentes, como el caso de Espinosa, por ejemplo, el otro día, apoyando la toma en las universidades y poniendo pasacalles acá en Capital también, ¿no? Sobre la avenida Entre Ríos, a favor de la educación pública. Bueno, si están a favor de la educación pública, muchachos, empiecen a invertir un poco más en la escuela pública y empiecen a ayudar desde otro ángulo, desde otro lado la escuela pública, porque hace 40 años que gobierna y no han hecho absolutamente nada por la educación pública en la provincia de Buenos Aires. Dejen de ser hipócritas y pónganse a hacer algo. Esto para los intendentes, que se enganchan en toda la marcha a ver si algún flash los enfoca y son noticia. Quédense tranquilos que igualmente salen en algunos lugares que casi nadie lee. Bien, y por otro lado, Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas, otro de los temas, Pablo Viró, fue echado del directorio de Aerolíneas Argentinas porque su comportamiento va en contra de los intereses de Aerolíneas. El gobierno lo denunció por extorsión, por perjudicar el transporte aéreo de pasajeros. Bueno, a ver, otro tema más que también encara el gobierno, el tema de Aerolíneas Argentinas, que le voy a decir la verdad. Yo recuerdo cuando fue privatizada Aerolíneas Argentinas y no fue muy bien la cosa, fue bastante desprolijo todo y terminó el país poniendo más de 300 millones de dólares en un juicio que perdimos, recuerda usted, la empresa Marsans, una empresa española. Con lo cual, yo la verdad que no siento posición, yo sí lo que creo es en un estado eficiente y que si en todo caso se decide privatizar, bueno, sea lo más transparente posible y si va a seguir siendo la línea de bandera de nuestra querida República funcionando con nuestros impuestos, que tenga una administración transparente y un financiamiento que sea acorde a las necesidades y no una caja política. Aerolíneas Argentinas perdió 24 millones de dólares por protestas este año. O sea, digamos, cuando alguien decide hacer política, se financia con la plata de los impuestos de la gente y usa, en este caso, la línea de bandera para hacer política, porque en su momento, yo recuerdo muy bien, Pablo Viró, porque usted sabe, ¿no?, que acá los sindicalistas no están 4 años, acá los sindicalistas tienen reelecciones indefinidas. En su momento Pablo Viró dijo que Macri se había equivocado al subirlo al ring. O sea, él es miembro de un directorio de una empresa del Estado que se maneja con los recursos del Estado, que son los impuestos de la gente. Bueno, en su momento dijo que Macri se había equivocado con él en subirlo al ring y que él no hacía política, pero dijo que antes de asumir a Alberto Fernández que iba a estar apoyando la gestión de Alberto Fernández. A ver, ¿qué nos queda de todo esto? Lo que nos queda es que hacen política con la plata de todos los argentinos, usando los recursos que con tanto sacrificio pagan todos los argentinos, y después se victimizan, porque encima se victimizan, encima dicen que somos antidemocráticos, que somos... Entonces, la verdad, digo, ¿no? Creo que se están tomando medidas, algunas acertadas, otras quizá no tanto, pero como dije la otra vez, hay que cambiar.
hay que cambiar, algo hay que cambiar, porque no veníamos bien, no veníamos funcionando muy bien, que digamos, con lo cual a mí me parece que en todo caso, si hay problemas en la universidad, hay todo derecho a la protesta, por supuesto, tiene que haber, lo hay de hecho, el derecho a la protesta, pero tampoco jodamos a los que quieren estudiar, no vayamos por los que quieren estudiar. Que haya marchas, que las antorchas, que la lucha pacífica, perfecto, muy pacífica, por estos días no se ve que sea, porque vimos cruces violentos entre diferentes grupos de estudiantes que hacen política adentro de la universidad. Y en cuanto a lo que es aerolíneas, bueno, a ver, de vuelta, nos sale muy caro el chiste de pseudo políticos usando los recursos nuestros para salir a los medios a fustigar una gestión que no es de su agrado. A ver, recordemos que una cosa es la gestión y otra cosa es la política, y que cuando uno gestiona para todos, porque, a ver, yo no veo cuando uno va a hacer un check-in en un aeropuerto que le pregunten de qué partido político es. Yo no veo cuando uno va a un hospital público, a una guardia, que le pregunten de qué partido político es. Entonces, digo, ¿por qué no dejamos hacer un poquito de política en los lugares de gestión? El Estado no soy yo. El Estado somos todos, y entre todos tenemos que cuidar los recursos. Lo digo con conocimiento de causa, me tocó estar en la gestión en la provincia de Buenos Aires, me tocó estar en la gestión en la ciudad de Buenos Aires, y vi mucha confusión muchas veces. Esa es mi mesa, esa es mi oficina, esa es no es mi. Es de todos los argentinos, que algunos intendentes o que algunos funcionarios usen esos recursos para hacer política, bueno, ahí ya estamos hablando de otra cosa. En su momento también trabajamos sobre eso. La ley de ética pública. ¿Cómo puede ser que cada vez que hay una obra, una camioneta, un viaje, todo, aparece el nombre del intendente? Los recursos del Estado son de todos los argentinos. No tienen un solo dueño. Así que si lo entendemos, si los cuidamos, vamos a cambiar como país. Ese cambio es entre todos. Y si no están de acuerdo con algunas medidas del gobierno, es fácil, muchachos, el año que viene hay elecciones. Quizá con boleta única a nivel nacional, quizá no, seguramente con boleta única a nivel nacional. Bueno, exprésense en las urnas si no les gusta. Funciona así la democracia, salvo que, bueno, para algunos es democracia, para otros es otra cosa, ¿no? A veces el falso progresismo le hace muy mal al país. Así que bueno, el Estado somos todos, el Estado no soy yo. 20 minutos pasaron ya de las 6 de la tarde. Bueno, me está acompañando acá, como dije al principio, Flavia Morales, la columnista del programa, que hoy, como siempre, va a estar hablando un poco de educación con Nicolás Quintero de la Fundación Noble. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Flavia? Buenas tardes, escuchándote, porque vos también hablaste de educación. Un tema. Y que es noticia, siempre es noticia. La educación en nuestro país es noticia porque no está bien la educación, si no, no sería noticia. Sí, pero ¿no te aburre ya escuchar de que no está bien y qué hacemos? Bueno, a ver, yo veo que hay un gobierno que quiere hacer algo y que está bien que haya gente que se oponga, pero hay maneras y maneras de totalmente de acuerdo. Oponerse. Y aparte acá que no se quiere engañar a Flavia a la gente diciendo que queremos una educación solamente privada, arancelada. Eso es chamullo, aparte lo sabe todo el mundo. O sea, insisten sobre lo mismo. A ver, que cuando pintan, que gasten con otra frase la pintura, digo, ¿no? Yo creo que las universidades tienen que ser auditadas, todos los organismos del Estado tienen que ser auditados, todos en realidad, y las universidades, por más que sean autárquicas, hay un punto dentro de la ley que dice. Y bueno, no sé por qué habría de tener algún temor al que unas personas, si esto es algo que debe ser transparente, y más cuando hablamos de educación, ¿no? Si nada escondo, nada temo. Así es, y aparte yo recién te escuchaba, ¿no? Bueno, ahora voy a hablar un poco de nuestro invitado, pero el tema de la terminalidad, sí, es cierto, hay muchos que no terminan en tiempo y forma, hay miles de casos. Como docente uno sabe que hay casos de enfermedad, hay casos, no podemos generalizar, pero también hay muchos casos de pibes que se laburan, y te lo digo por ahí en primera persona. Yo venía, no sé, de Misiones a rendir libre en la de Lanús, y vos te enterás que hay un paro el mismo día y te fumaste 1.300 kilómetros. Sí. Entonces, es como que mucha gente se cansa. Obvio, y vos ibas
con libros, y los que estudian arquitectura van con las maquetas, yo los he visto, los veía yendo al CBC con las maquetas, llegaban al CBC, que no se les cayera una pared, que no se... Pero aparte, lo más gracioso de todo esto era que el 2% quería paralizar toda la universidad. Sí. Sí, sí, y en todo sentido, en todos los niveles de la educación pública, Hernán, porque, a ver, yo soy docente, no voy a hablar mal de los docentes, pero he trabajado en el público y en el privado en la provincia de Buenos Aires, y esta cosa de, pero no haces paro, ¿por qué al privado no le hago paro y al Estado sí? Si yo soy la misma, si yo me comprometí a lo mismo. Sí, es verdad. Eso. Nunca me entró en la cabeza desde muy joven, porque a uno sí y al otro no. Porque, a ver, yo creo, Flavia, que estamos, vivimos siempre bajo falsos dilemas. O sea, frases como diciendo, no, que Aerolíneas Argentinas, no toquen la soberanía de nuestra línea de bandera. Nadie quiere tocar ninguna soberanía de nada, simplemente queremos que sea eficiente, o sea, que sea eficiente. Y es más, que cobren más los tripulantes de cabina, que cobren más los pilotos, también que cobren más los profesores, pero para que cobren más todo el mundo hay que robar menos. Estado, eso lo dijo un sindicalista, que dejen de robar 2 años. No, lo que yo digo es, a ver, si queremos un Estado más eficiente, bueno, hagámoslo más eficiente, que los recursos vayan a donde tienen que ir, y seguramente así todos los empleados del Estado Aerolíneas tiene más gremios que personas. Bueno, sí. A ver, vuelvo a repetir, creo que lo dije recién en la editorial. El tema es cuando usamos los recursos del Estado para hacer política desde ahí. Yo creo que para hacer política uno puede ir, se afilia o no a un partido político, hay unidades básicas, hay casas abiertas, hay lugares donde hay correligionarios de todos los partidos. Sí, no, totalmente. Ahora, ahí hace política. Ahora, no hagas política con los recursos de la gente, porque aparte no nos sobra nada, la gente está mal, no está bien la gente. La gente la está pasando mal. La está pasando mal, y no desde ahora, desde diciembre, la está pasando mal desde hace mucho. Entonces, me parece a mí que la gente sí está acompañando, sí está acompañando algunas medidas, que digo yo, ahora las tomó este gobierno, las podría haber tomado un gobierno de otro color político y las hubiera acompañado también. Porque, a ver, ¿por qué ganó un presidente que empezó a hacer campaña un año antes? Pues la gente descreía de la política, porque nunca le solucionaron nada. Esa es la verdad. Entonces, cuando Kicillof dice festejemos que este desastre de Milei no es para siempre, yo, sinceramente, uno está en la matanza y la verdad que no hay mucho para festejar de los 6 años que lleva gobernando Kicillof, porque cada vez es más la inseguridad, cada vez es más la desidia en la obra pública, y aparte vos ves los carteles en el conurbano y son todos, el gobierno no quiere hacer esto, el gobierno no quiere hacer lo otro. Muchachos, tienen la plata en plazo fijo, tienen la plata del municipio en plazo fijo, inviértanla, sáquenla del plazo fijo, o la sacan solamente un mes antes de las elecciones, digo, ¿no? Sí, eso corre para todos, no solamente para los municipios, sino también para las provincias. Creo que el otro día que hablábamos con Juan, el tema de la democracia nos falta, y desgraciadamente la gente es la que paga, y vos decís en las urnas, bueno, ojalá todo el país pudiera votar boleta única, porque sabemos bien que no todas las provincias... no todas las provincias. Y aparte la discordancia de votar una cosa acá y en su provincia ir para otro lado. Pero bueno, da para hablar. Y la educación, por eso soy docente también, por eso es un tema que a mí me parte la cabeza siempre, preguntarle a mi viejo, ¿por qué voy a una escuela privada y no voy a la pública? ¿Y por qué nunca hay clase? Te hablo cuando tenía 6 años. Y seguimos hablando de lo mismo. Sí, y seguimos hablando de lo mismo. Y ahora, el rol del privado. El privado, que nuestro invitado ahora del grupo Clarín, todo lo que está haciendo, o sea, ¿por qué no permitimos también y no le damos lugar al privado que quiere invertir? Sí, a ver, bueno, eso que vos estás hablando ahora, yo también se lo voy a preguntar en unos minutos nada más cuando lo tengamos a Ricardo Maero, sobre si vienen inversiones o no. A ver, mejor dicho, si están dadas las condiciones para que el privado invierta, ¿entendés? Porque, a ver, convengamos que para que el privado invierta tiene que haber leyes que acompañen. Ahora, si no queremos hablar de reforma laboral, si no queremos tocar ningún privilegio, si no demostramos previsibilidad en la línea del tiempo, nadie lógico va a invertir. Yo creo que el privado que hoy está invirtiendo está haciendo más una apuesta que otra cosa, ¿eh? Tal cual, está haciendo un acto de fe. Es un acto de fe, exactamente. Pero bueno, eso lo vas a estar hablando vos seguramente en un ratito nada más con Nicolás Quintero. Sí, la verdad que la Fundación Noble viene trabajando con el Grupo Zurich,
Clarín hicieron muchísimas cosas, y son esas cosas que vos también decís, no se visibilizan, no se saben, y bueno, están a disposición, y contar un poquito también cuál es el trabajo, ¿no? Y no es que uno esté a favor, que sea lobista, ni que esté a favor de Clarín, no, es concretamente lo que están haciendo y lo que nos incumbe a todos, porque trabajan sobre los docentes, los alumnos, las escuelas. Exactamente, bueno, es un poco lo que vos decías. Siempre en el programa vamos a tratar de visibilizar a todo un mundo que hace mucho por este país, que empuja y que, bueno, no son noticias de etapa. Bueno, nosotros, como dice el programa, lo llevamos a la portada, a la primera plana, para que la gente sepa que hay mucha gente del otro lado que está traccionando y mucho a favor del presente y del futuro de nuestro país. Pero bueno, ahora te invito a que vayamos al primer corte. 28 minutos pasaron ya de las 6 de la tarde. Esto es Portada 24. Acordate, en YouTube, @Portada 24, puedes ver el programa. Si no lo puedes ver en vivo, lo puedes ver grabado a partir de mañana. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con el primer entrevistado del programa. Doctora Ana. 30 minutos pasaron ya de las 6 de la tarde. Esto es Portada 24 y te estamos acompañando hasta las 8 de la noche. Seguimos entonces analizando la actualidad. Acá hoy acompañándome nuestra columnista, Flavia Morales. Vamos a estar dialogando. No sé si ya está en línea. Bueno, vamos a esperar un poquito. Ya vamos a contactarlo a Ricardo Maero. Vamos a hablar un poco de economía. ¿Ya está en línea? Acá me hacen señas, ahí está, muy bien, lenguaje de señas, ya tengo que aprender. Pasa que no hay luz del otro lado, no se ve muy bien. Esto es en vivo, bien. Ricardo Maero, que nos va a hablar, ya estuvo en el programa una vez, y la gente le gustó y mucho su análisis económico. Así que, Ricardo, muy buenas tardes. Hola Hernán, ¿cómo estás? Bien, Ricardo, muchas gracias por acceder. Yo sé que sos una persona muy ocupada, que está siempre con mucho trabajo, y bueno, y gracias por haber adelantado media hora la entrevista también. Es difícil a veces cuando es en vivo armar todo este programa, pero bueno, Ricardo, la verdad que quería compartir con la gente un poco tu análisis y hacerte algunas preguntas, y te voy a decir la verdad, no tengo muchas preguntas porque la otra vez cuando estuviste hiciste muchos análisis de la actualidad económica de nuestro país, pero sí tengo la primera, y ya sobre todo porque bueno, en el día de ayer se realizó el coloquio de IDEA, esta cumbre de empresarios donde estuvieron las principales figuras de la economía argentina. Una de las cuestiones que está pidiendo, una de las cosas, mejor dicho, que están pidiendo los empresarios son transformaciones que alienten la inversión. Y la pregunta es, ¿está realizando o está en vías de realizar el gobierno esas transformaciones que alienten a la inversión en nuestro país? ¿Cómo estás, Hernán y equipo? Buenas tardes ante todo, muchas gracias por el llamado. Y bueno, charlemos un rato y van a ir surgiendo disparadores como pasó la otra vez. Yendo puntualmente a esta pregunta, yo creo que sí, o sea, el gobierno tiene en la agenda el tema de la inversión. Vos fíjate que quizás es un tema recurrente, pero para poder invertir primero tenés que acumular capital, ¿no es cierto? Y Argentina era un país que no acumulaba capital. ¿Por qué? Porque precisamente los ahorros de las personas y de las empresas hasta diciembre del año pasado los usaba el gobierno, ¿no? Para financiar su déficit. Es decir, la plata, no, al margen del modelo de masa de emisión, todos los depósitos de los ahorristas y de las empresas eran usados para el gobierno para financiar su déficit fiscal. Hoy eso cambió. Hoy el gobierno tiene una visión de largo plazo basada, digamos, en dos pilares fundamentales, que uno es obviamente el superávit fiscal y el otro es una agenda de transformación, de regulación, pero que también va acompañada de una baja de impuestos, ¿no? Que es el ministerio que hoy conduce Federico Sturzenegger. Así que, bueno, se sancionó el RIGI, con lo cual hay expectativas ciertas de ingresos de fondo. En un primer momento, sobre todo va a ser relacionado con la minería, con combustibles, con gas, pero se puede ir ampliando a otros sectores. Para que te des una idea, mirá,
Este año Argentina va a ser, después de 14 años, superavitario en tema energético. Nuestra balanza energética va a tener un saldo positivo de aproximadamente 6.000 millones. Se supone que puede ser 13.000 el año que viene. Así que fíjate cómo hay un cambio radical, no solamente en lo que es el equilibrio fiscal, sino en el ingreso de divisas producto de la exportación de estos combustibles, ¿no? Ahora, cuando vos haces este análisis, yo lo traslado un poco a la gente o a una parte de la sociedad. Vos viste, Ricardo, que hay una impaciencia muy grande por un sector de la sociedad para que los cambios sean ya. O sea, como desconociendo todo lo que pasó anteriormente con nuestra economía, donde no había inversiones, donde teníamos que importar energía. Y en este momento, a ver, la inflación está en baja, o por lo menos eso dan los indicadores. Como decías vos, se empieza a ver un poco el rebote en algunas actividades. Ahora, bueno, hay más créditos, bajan las tasas, bajó el riesgo país, está bajando el riesgo país. A ver, ¿cómo se visualiza eso? Vos sos también dirigente en Almirante Brown, hablas con el vecino. ¿Cómo le llega a la gente todos esos anuncios a veces o todos esos números traducidos cuando van a un supermercado o en la vida diaria? Claro. Bueno, mira, hay un tema también de expectativas, ¿no? Entonces, si uno ve los fríos números, dice, o sea, sí, la inflación es alta, digamos, la actividad está en caída, hay una recesión. La vez pasada que charlamos, yo te decía, la recesión no comenzó con este gobierno, sino que ya los últimos 2 trimestres del gobierno anterior había empezado la recesión. Entonces, en ese sentido, digamos, hay un montón de variables que se superponen y que cuesta que llegue a la microeconomía, ¿no? Lo que nosotros tenemos que saber es que si no hay un orden macro, un orden, digamos, general, difícilmente esas mejoras lleguen a la población, al vecino de a pie, al ciudadano común que va todos los meses al supermercado. Lo que nosotros tenemos que ver es, volviendo al tema de las expectativas, es contra qué lo comparamos y qué hubiese pasado si la elección la ganaba Massa, ¿no? Entonces también es meritorio lo que hizo este gobierno. Si vos analizás la inflación, diciembre dio 25, después pasamos a 20, 13, 11, 8, mayo, agosto fue 4 y este mes septiembre ya rompió la barrera y estuvo en 3,5. La expectativa para el año que viene, según el presupuesto del propio gobierno, es una inflación de aproximadamente 18%. Eso que da una inflación de 1,4 mensual a partir del año que viene. Entonces yo digo, o sea, si ahora estamos en 3,5 y estamos con un crawling peg, que es una devaluación del 2% mensual, que eso también tira para arriba, ¿no es cierto?, lo que es la inflación. Claro. ¿Por qué no pensar que el año que viene se puede dar ese pronóstico? Y ahí efectivamente, ¿no?, con la recomposición salarial, ciertas actividades que van a empezar a crecer. Hoy fundamentalmente el crecimiento o los sectores que pican en punta son lo que es agroganadería, lo que es minas y canteras, pero todo lo que es servicios, bienes, está cayendo, ¿no? Por eso lo que se cree hoy es que la recuperación ya no va a ser en B corta como se esperaba en algún momento, sino que va a ser más una pipa de Nike, ¿no? Pero como bien decías vos, o sea, hay que tener paciencia. Yo creo que lo peor ya pasó. No voy a alentar a que todo lo que van a venir son buenas noticias, pero gran parte del ajuste ya se hizo. Fíjate, yo el otro día hacía un posteo comparando la inflación de septiembre de ahora, que dio 3,5, contra la inflación de septiembre del año pasado, ¿no? Había sido 12,7 en aquel momento, pero ¿qué pasa? Alimentos y bebidas te daba 14,3, claro, ¿no? Hoy tenés una inflación de 3,5, pero alimentos y bebidas te da 2,3, ¿no? Y tenés un montón de tarifas, digamos, que ya están cerca del 70-80% del valor real. Si vos antes tenías tarifas pisadas, sí, tarifas con valores, ¿no?, metidos abajo de la alfombra, todo a presión, y hoy eso ya se empezó a sincerar, y hoy la gente ya sabe que el transporte hay que pagarlo, que la luz hay que pagarla, que el gas se paga, y hay que hacer también esa transformación cultural, ¿no? Bueno, cuando vos hablas de transformación cultural,
Yo quizá trazaría un paralelismo con algo de educación financiera, digamos, porque los argentinos, viste que siempre hablamos de, o siempre se habla, ¿no? Cómo se tienen que adaptar a la economía, las cosas que hace para llegar a fin de mes, pero yo creo que también habría que aplicar un poco de docencia para que la gente también entienda todo lo que vos estás explicando, que no es de un día para el otro, y yo creo que muchas veces cuando escuchan a los candidatos en campaña, se imaginan que apenas asume, a los 5 días baja la inflación, baja el riesgo país y el dólar se mantiene estable, y es un trabajo. Y eso te quería preguntar. Yo recuerdo que el gobierno anterior, cada problema económico que había, el 50% de los casos era problema del exterior. Una guerra, no sé, un conflicto en Medio Oriente. A ver, ¿cuánto tiene que ver hoy por hoy quizá un conflicto a gran escala como Medio Oriente para modificar algunas cuestiones económicas en nuestro país o algún otro conflicto en otro lugar del mundo? ¿Realmente es un impacto para nuestro país? En lo económico, digo. No, es ínfimo, porque si bien, me acuerdo del caso puntual de Ucrania, por un lado sí encareció el precio del gas y de los combustibles, pero también, digamos, Ucrania era un exportador neto de soja y no lo podía hacer, entonces los precios ahí, Argentina se vio beneficiada. Claro. Pero es una particularidad, vos lo sabes mejor que yo, del populismo de siempre encontrar un enemigo. Parece mentira, pero ayer nomás, o sea, veíamos gente con pecheras en los supermercados, ¿no? Con todo el eslogan de precios cuidados, precio máximo, precio amigo, y siempre la culpa la tenían los empresarios. Eso por suerte desapareció y es también parte de ese cambio cultural y donde yo creo que las sociedades evolucionan y lo que hoy la población quiere, digamos, un cambio de paradigma y que no vuelva al populismo. Y es contra eso que el sistema político debe luchar. O sea, la Argentina se tiene que asegurar que los próximos 3 o 4 periodos presidenciales no corramos el riesgo de volver al pasado, ¿no? Sí. De encontrar ese enemigo que hoy son los empresarios, o son los países, o es el imperialismo. Esa creo que es la cuestión hoy en día para nuestra sociedad, y un poco también lo que ve el mercado. A mí siempre me gusta decir, viste, cuando uno dice el mercado, la gente por ahí piensa que son 2 tipos de saco y corbata de Wall Street, y el mercado somos todos. El mercado es desde las familias hasta el comerciante de barrio que está pensando si ampliarse o poner otra sucursal o achicarse, ¿no? Todos somos el mercado. Y en este sentido tenemos que dejar atrás el populismo. O sea, no podemos volver al pasado de pensar que la culpa la tiene el empresariado y que la culpa la tienen otros países. Ese es el sendero que debe transitar la Argentina, independientemente del nombre, ¿no? Exacto. Ayer, bueno, vos obviamente habrás visto todas las declaraciones y toda la información que salió acerca del coloquio que se llevó a cabo, el coloquio de IDEA. El ministro de Economía Caputo tuvo muchas definiciones. No voy a hablar no te voy a preguntar sobre las políticas, pero sí sobre las económicas. Habló del superávit financiero y que no hay apuro para salir del cepo. ¿Qué tan importante para la economía familiar hoy es salir ahora del cepo o salir del cepo dentro de 6 meses? Yo digo para que lo entienda la gente, ¿no? La primera que me dijiste no escuché bien, me has comentado algo antes. La primera era, que había hablado Caputo sobre el superávit financiero. El superávit. Exactamente, sí. Y después, bueno, el cepo, que tanto se habla del levantamiento del cepo, qué tan importante es que sea pasado mañana o dentro de 8 meses para una familia argentina. Claro, bueno, mira, lo del superávit realmente es para remarcar, porque es algo inédito. Es decir, generalmente la política, los gobiernos y los presidentes hacen promesas que después no se cumplen, pero el presidente desde el primer momento dijo, vamos al equilibrio fiscal. O sea, no vamos a gastar más un peso de lo que ingrese. Y la verdad van 9 meses. O sea, se pensó que ya en diciembre no lo iba a cumplir, en enero que iba a venir. Y pasaron 9 meses y sigue. Sí, ya anticipó Caputo, por cuestiones estacionales, diciembre, noviembre puede ser que se caiga en déficit, pero igual vamos a terminar o con equilibrio fiscal o con superávit. Y eso no pasa, eso pasó, digamos, el último periodo de la historia argentina donde pasó fue, digamos, en el gobierno de Néstor Kirchner, parte del gobierno de Cristina, pero
por otras cuestiones, ¿no? Precios internacionales súper altos, nosotros habíamos salido de un esquema de convertibilidad de 1-1 a pasar a 4-1, o sea, la economía estaba totalmente licuada, con precios internacionales favorables, nuestras exportaciones crecieron y había plata para repartir en aquel momento. Bueno, hoy el contexto es otro, nadie creía que iba a ser posible, y por eso también hoy, digamos, vuelvo a lo que te decía hace un rato de contra qué lo comparamos. Yo me acuerdo el día que ganó Milei, estábamos ahí en el búnker, el dólar cripto, que era el dólar que se puede operar un domingo, estaba a 1.350 pesos. Prácticamente un año después, el dólar MEP o contado con liqui ronda los 1.200 pesos. Es decir, está más barato que en aquel momento, y en el medio hubo una inflación galopante. Gran parte de la credibilidad del gobierno y de las medidas económicas están sustentadas en el equilibrio fiscal, es decir, no vamos a gastar más de lo que recaudamos. Y yendo al cepo, que era tu segunda cuestión, a ver, no quiero parafrasear a Milei, pero Milei dijo: los tiempos son de Dios, ¿no? Nosotros tuvimos la experiencia en el gobierno de Macri de que se abrió el cepo muy rápido, y sobre el cierre del gobierno de Macri, después de las elecciones fatídicas PASO de agosto del 2019, tuvimos que volver al cepo, ¿no? Los periodos de grandes hiperinflaciones en la Argentina se han dado fundamentalmente por crisis cambiarias, o sea, crisis de reserva, y el dólar se fue a las nubes, ha generado inflación. Bueno, ¿para qué generar ese contexto hoy? O sea, Macri dejó 11.000 millones de dólares de reserva en el Banco Central, el kirchnerismo con Massa dejó menos 10.000. Sí. Dejó a su vez 50.000 millones de dólares de deuda de importadores, es decir, de importaciones no pagadas con deudas con el exterior. Entonces, bueno, las reservas se están recomponiendo, está entrando muchos dólares del blanqueo, cerca de 13.000 millones de dólares entraron en efectivo para los bancos, digamos, en las cuentas de los particulares y de las empresas. Entonces, creo que la salida del cepo, o sea, es secundario en este contexto. Hasta que el gobierno no se sienta cómodo, que sienta que tiene una acumulación de reservas importante como para poder hacer frente en caso de una corrida, ¿para qué correr ese riesgo? Si corres ese riesgo, desvirtuás todo el sacrificio que hiciste durante un año de equilibrio fiscal, de inflación a la baja, de ciertas actividades que se empiezan a levantar. Entonces, la verdad no creo que sea una urgencia hoy levantar el cepo. Bien, Ricardo, a ver, Flavia tiene una pregunta para vos. Buenas tardes, Ricardo. Gracias, Hernán, por permitirme. No, gracias a vos. Mira, yo quería saber cuál era tu pensamiento en un momento determinado cuando nos tocó ser diputados, en la definición de un artículo de la 26.206 en época de pandemia. Muy eufóricamente yo pronuncié algo que sostengo y creo, ¿no? Economía, y el otro día en un coloquio estaba la ministra de Ciudad y había un economista, no recuerdo el nombre ahora, pero algo que parecía anormal, pero lo vengo sosteniendo hace rato. O sea, el modelo educativo de un país va de la mano del modelo económico. Quería saber qué opinás y cuán importante es también una interesante reforma e incorporar educación financiera. Vos hablabas de un cambio cultural y eso no es magia, no se da de un día para el otro. Y qué mejor que la escuela, ¿no? Porque a veces no alcanza con las familias. Exacto. Mira, Argentina, yendo al tema educativo, es uno de los lugares, digamos, de Latinoamérica y del mundo donde más programadores hay. Digamos, toda nuestra crisis cambiaria ha hecho que un montón de gente estudie programación y se relacione con todo el tema de criptomonedas, y andar haciendo vericuetos para ver cómo podés hacer para traer el dinero del exterior sin que te robe el Estado, ¿no es cierto? Porque vos el año pasado traías $1, el dólar te lo pagaban 300 pesos, pero ya el dólar MEP estaba 800, 900. Entonces tenías una pérdida de lo que había sido tu trabajo y tu fuerza laboral. Entonces, ese es uno de los segmentos donde la Argentina tiene para explotar, pero claramente tiene que ir acompañado de un modelo educativo que acompañe, ¿no? Si hoy tenemos, digamos que de cada 100 chicos, 16 terminan el secundario en tiempo y forma, y tenés una tasa de graduación
en las universidades, que es 3 veces la de Chile, digamos, claramente no, por ese camino no vamos. Entonces hay que ir a consultar a los especialistas en educación, cómo son las nuevas tecnologías, digamos, cómo captar la atención de los chicos hoy, ¿no? Para que estén, ya no digo 30 minutos, que estén 10, 15 minutos, digamos, en plena atención, cómo debe ser el método de evaluarlo, si vale la pena que recuerden fechas y demás, o digamos, los procesos evaluatorios tienen que ir más con un desarrollo de proyecto. Creo que ahí está la cuestión. Y en base a lo que decías de educación financiera, totalmente, es decir, Argentina también por las crisis recurrentes que hemos tenido, hemos roto el mercado de capitales, ¿no? El último golpe que le dimos de knockout fue con la estatización de las AFJP. Entonces, ¿qué pasa? Hoy no tenés un mercado, digamos, como otros países, no digo solamente Estados Unidos, o sea, Chile, Brasil, de sistemas de pensión, ¿no? Donde vos puedas decir, che, yo ya no espero nada de la jubilación, porque un jubilado cobra 300.000 pesos, y uno sabe que la jubilación se la tiene que hacer en vida, pero no tenemos muchos instrumentos porque la política se ha dedicado a romperlo. Entonces, ¿qué es? Es plazo fijo, dólar, el que tiene un poquito más, o lo que eran nuestros abuelos, la tradición de comprar ladrillo, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros crezcamos como país, entren inversiones, empieza a desarrollarse un mercado de capitales, digamos, a la altura de las circunstancias. Vamos a aprender, o sea, necesitamos impiadosamente aprender a invertir, aprender a manejarnos con las acciones, con los bonos, pero lleva tiempo, o sea, tenemos que ir de a poquito, porque en el medio también lo que pasa es que al haber desconocimiento hay muchos vivos. Fíjate lo que pasó ahora en San Pedro. Exacto. Y acá en Almirante Brown hace poco también un chico fue asesinado, aparentemente tradeaba criptomonedas, bueno, o sea, mucha desinformación, mucha gente que cree que se puede hacer rico de la noche a la mañana, y así no funciona. O sea, no vendría mal un poco de educación financiera desde el nivel inicial, ¿no? Tal cual. Bueno, nosotros estamos dando una charla en los colegios de cuarto y quinto año, donde ponemos el foco en 4 o 5 conceptos, como es el presupuesto, como es el ahorro, lo que es el crédito, lo que es la inversión. Les enseñamos a los chicos a identificar los gastos hormiga, ¿no? Esos gastos que uno no tiene en el radar, pero que a la larga se da cuenta de que habiéndolos evitado se hubiese ahorrado mucho dinero. Y fundamentalmente, si quieren lo desarrollamos, pues es interesante en otro programa, la diferencia entre lo que es lo que se llama la magia del interés compuesto, ¿no? Es decir, cuando uno ahorra interés simple, supongamos hace un plazo fijo y pone 100 pesos, y cuando se cumple el periodo rescata los intereses y vuelve a invertir lo mismo, es prácticamente una recta, ¿no? Ahora, cuando uno reinvierte los intereses, ¿no? Es decir, hago el plazo fijo, o invierto una acción, o compro un bono, y el producido lo reinvierto, en determinados momentos empieza a ser una función exponencial. Entonces, al cabo de 60 años, casi que triplicás el producido de que si hubieses hecho un método de inversión simple, ¿no? Es apasionante realmente. Yo recuerdo ahora cuando Ricardo comenta esto, ¿te acordás? Nuestro compañero Waldo Wolf en la Cámara decía que si uno hubiera invertido $1 en el 86 en Microsoft, hoy tendría $1 millón. Sí, claro, pasa. Pero bueno. Ya te digo la contra, porque también hay que poner en la balanza. ¿Qué pasaba si ponías $1 en BlackBerry? No, se fundía. O en Blockbuster. Bueno, pero... Entonces a veces hay que elegir también cuáles son las compañías que en determinado momento parece que van a ir al cielo, y en determinado momento hay un cambio de paradigma y tienden a desaparecer, ¿no? Totalmente. Bueno, igual Waldo, que es bastante lúcido, Sí. Hablaba de Microsoft, le querías hacer otra pregunta. No, hay gente que la ve y bueno, con el tema de por ahí solamente los programadores, está bueno, pero yo me dedicaría a no sé, a darle gimnasia a la mente de los chicos, ¿no? Porque yo creo que pasa también por la capacidad de adaptación en este nuevo mundo en el que ya estamos, porque los programadores en 5 años ya no van a ser más. La inteligencia artificial y la robótica los va a superar. ¿Y ahí? Sí, bueno, de lo que venga acá 5 años, yo creo que
o sea, todos nuestros empleos hoy corren riesgo de, hasta hay periodismo ya con inteligencia artificial, ni hablar de economía, lo que es la economía, lo que son los contadores para todo el tema de liquidación de impuestos, también van a ser procesos automatizados. Y pero bueno, lo habrá que importante es dar la discusión, ¿no? Habrá que reinventarse, ¿no? Yo no creo que sea un riesgo. Es un riesgo, vos lo dijiste, cuando uno desconoce. Tal cual. Muchas gracias por las respuestas, ¿eh? Ahí No, por favor. Ricardo, bueno, hablamos bastante de cosas propositivas. Yo te quería hacer una consulta también, a ver si es real, pero muchos medios están haciendo mucho hincapié en el consumo masivo que sigue en caída y que fue del 22,3 interanual. ¿Qué está pasando en el bolsillo de los argentinos, Ricardo, en este momento? Bueno, desde hace unos meses se empezó a recuperar, ¿no? Si uno toma interanual septiembre con septiembre, el empleo pierde, los aumentos salariales pierden contra la inflación, eso no hay duda. Si vos tomás enero-julio, que es el último dato que hay de empleo del INDEC, el sector registrado privado y hasta el sector informal le ganan a la inflación. Ahora, ¿qué pasa? El que pierde es el sector público. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros venimos de 4 años de pérdida de salario real. Es decir, entre el 2018 y días corrientes, la caída del salario real es aproximadamente un 20-25%. O sea, viene muy deprimido. Entonces, por más que, digamos, los aumentos le ganen por poquito a la inflación, están recontra deprimidos. Claro. Entonces, lo que necesitamos es crecer, o sea, seguir con esta metodología, con un gobierno que gaste menos de lo que recauda, o sea, con las finanzas, digamos, sanas, que los sectores empiecen a recuperar. Vos fíjate, por ejemplo, hoy tenés aumento positivo lo que es la venta de autos, pero negativo lo que es la producción de autos. ¿Qué pasa ahí? Bueno, se están vendiendo stock que había parados, ¿no? En julio, un veranito desde lo cambiario, acuérdense, en julio el dólar tocó casi los 1.500, 1.480 pesos. Eso dio la posibilidad de que muchos que tenían dólares ahorrados aparezcan y digan, che, es una buena oportunidad porque se me reduce drásticamente el precio de un 0 kilómetro. Bueno, ahora el dólar volvió a la normalidad, los precios siguen altos. Bueno, es tiempo, Hernán. No hay magia en esto. No fue magia, decía. No fue magia. Lo bueno, como te dije recién, que sí, el precio de los alimentos va por debajo de la inflación. Aquellos que menos tienen, digamos, la situación es menos mala, ¿no? Y todo el sector social de la base de la pirámide, los aumentos de las asignaciones sociales, ahí sí fueron muy por encima de la inflación. Bien, sí, y a ver, Ricardo, y yo un poco para ir cerrando de mi parte, no sé si Flavia le quedó algo pendiente, pero conociéndola de tener muchas cosas pendientes para preguntarte, vos recién hablabas de el gobierno que está realizando un gran trabajo. Coincido en muchos aspectos, pero también hay una realidad. Las provincias, las gobernaciones son las que tienen que hacer también un gran trabajo que no venían haciendo en esto de esto que vos hablabas de reducir el déficit. Sabemos que en muchas provincias hay más de un 50% de la población que son empleados públicos. Yo no sé en bueno, eso fue parte también del gran parte del ajuste fue la eliminación de transferencias automáticas. Exacto. Es decir, saquemos la coparticipación, que es por ley, ¿no? La coparticipación es un goteo. Exacto. Que todos los días a las provincias les llega. Ahora, ¿qué pasa? Había provincias que al margen de la coparticipación y demás, o sea, gastaban, empleado público, no le importaba que las empresas se radiquen ahí, no le importaba, porque ellos todos los meses a su vez tenían digamos, las partidas. Y a su vez, ¿qué tenían? Estos adelantos, digamos, discrecionales del gobierno nacional, ¿no? Que era levantar un teléfono, decirle, bueno, iba el presidente, hacía un acto, inauguraba una obra y mandaba el cheque. Bueno, eso se cortó. Entonces, no le quedó otra a las provincias que revisar sus gastos. Por eso también, nosotros ahí corremos arriba, fíjate el impuestazo de Kicillof, ¿no? En la provincia, y fíjate el impuestazo o el tasazo que estamos viviendo en los municipios. Todos los municipios estamos siendo víctimas de esta nueva tasa vial, digamos que es inconstitucional porque no tiene una contraprestación,
y que no distingue entre ricos y pobres porque todo el que va a una estación de servicio y carga combustible le cobran el 2%. Claro, exacto. Entonces, los municipios y la provincia, digamos, cuando dejan de recibir esos adelantos discrecionales que recibían, no dijeron, bueno, vamos a tener un gesto y vamos a reducir también nuestro gasto público. No, ¿qué dicen? Bueno, aumentamos las tasas. Hubo una medida, seguramente ustedes la trataron, donde hubo una resolución para que los municipios no puedan colgarse de las boletas de servicios para el cobro de tasas. ¿Qué pasó? Al rato ya estaban todos los intendentes presentando recursos porque la quieren fácil. Es decir, vos repartís una boleta municipal y la gente por ahí no la paga porque no tiene la percepción de que tenga algún servicio por parte del municipio. En cambio, vos la ponés en la boleta de luz, no te queda otra que pagar la luz porque no podés vivir sin luz. Y ahí va la tasa municipal que beneficia al intendente, ¿no es cierto? Qué bárbaro, ¿no? Hablan de los decretos del Ejecutivo Nacional, pero no hablan de estos decretazos, como bien dice Ricardo, escondidos. Aunque yo creo que ya la gente, después de ver algunos ejemplos de lo que venía, de las tasas que venían escondidas en la factura, está haciendo, y sobre todo los adultos mayores, que tienen una cultura mucho mayor que quizá la nuestra, que revisan y se toman su tiempo para revisar qué les llega. Flavia. Los adultos mayores y los jóvenes, porque hoy los jóvenes, si bien a veces los subestimamos, no te digo que la tienen re clara, pero ven por dónde va, o sea, se fijan en cosas que por ahí nosotros a esa edad no nos fijábamos. Así es, así es. Por ahí mi pregunta iba, no te la quiero complicar, ¿no? ¿Cómo le explicarías todo esto a Doña Rosa? Doña Rosa que va al supermercado, o sea, todo esto que dijiste es entendible, es matemática, es lógica, pero Doña Rosa que va al supermercado, ¿qué le dirías? Te diría, mira, no me gusta Doña Rosa porque queda muy... Vamos a ver, ¿cómo llama tu mamá? Es de la época de Neusta, ¿Cómo llama tu mamá, Flavia? No veía Neusta. Mi mamá se llama Graciela. Bueno, Graciela, si ganaba Massa, era peor. El gobierno está haciendo un enorme esfuerzo desde lo fiscal, como no lo hizo ningún gobierno anteriormente, salvo Macri en el último año. Es difícil, pero tenemos que cambiar el paradigma. No podemos seguir viviendo con tarifas subsidiadas, no podemos seguir viviendo con transporte regalado. O sea, tiene que haber un cambio. El problema de los subsidios, además de que iba por inflación, era porque la gente ganaba poco. Entonces el gobierno, como veía que la economía estaba estancada, del 2011 está estancada, no crecía, dice, bueno, vía subsidio le abaratamos el transporte, le abaratamos la luz, el gas, le damos fútbol para todo, bueno, le damos un poquito, digamos, porque la economía no crece. Bueno, eso hay que cambiarlo. A ningún país le va bien con la receta de Argentina. La receta de Argentina era la receta de Venezuela, de Honduras, de Nicaragua, es decir, de los países, digamos, que no hacen las cosas bien. Sumémonos al conjunto de países de la región, lo que hace Chile, lo que hace Paraguay, lo que hace Uruguay. Vos fíjate, vos tocaste el tema, Hernán, del riesgo país, ¿no? Nosotros estamos festejando, porque ¿qué pasa? Teníamos 3.000 de riesgo país con Massa. Exacto. Hoy tenemos 1.000, 1.100, 1.040, 1.050. Bueno, Brasil, Chile y Paraguay tienen menos de 200. Uruguay tiene 90. ¿Qué quiere decir eso para Graciela? Que a esos países les resulta más fácil poder tomar financiamiento afuera. Es decir, los países que toman deuda, no solamente para cubrir sus gastos corrientes, sino para crecer, bueno, lo hacen a tasas razonables, 200 puntos más que lo que paga un bono del Tesoro de Estados Unidos. Bueno, Argentina hoy lo hace 14 puntos más. Casi que es inviable, ¿no? Entonces, bueno, yendo por ese camino de lo razonable, de lo sensato, digamos, van a venir más beneficios que frustraciones. Sí, con respecto al transporte, los que han viajado, o sea, a mí el transporte es lo más caro que hay en cualquier país del mundo. Tal cual. Sí, el que ha tenido la posibilidad de viajar, o sea,
El otro día estuvo un amigo en Brasil, me dijo que pagaba $2 el subte, lo pagaba con la de crédito, lo apoyaba como ahora va a ser acá también en la ciudad de Buenos Aires, pero $2 estamos hablando. Yo te estoy hablando de 10 años, ¿no?, atrás, o sea, no era barato tampoco. Claro. Ahí, ahí, bueno, yo para ir cerrando ahí, Ricardo justo recién decía, me acordaba cuando hablaba de los préstamos, del financiamiento que puede tomar. Nosotros recordemos que en la época del kirchnerismo nos prestaban plata supuestamente los amigos como Venezuela con unas tasas que eran y supuestamente eran amigos, y nos salía bastante caro esos préstamos. Así que, bueno, eso es el populismo, como bien decía Ricardo. Ricardo, bueno, la verdad, más que claro, como siempre, todo. Igual Graciela es fan de el intendente de 3 de febrero, así que... Graciela. Bueno, bien, Valenzuela, perdón. Ya no pone la tasa vial, creó la monotasa municipal, donde subsume un montón de tasas, digamos. Con esto no lo molesto más. No sé si lo hablamos alguna vez. Si vos agarrás la composición, habla de la matanza nada más, ¿viste? Entonces vamos a competirle. Si vos agarrás la composición de las tasas en todos los municipios, vos tenés que 2 o 3 tasas te recaudan el 90%, que son seguridad e higiene, ¿no? Y servicios generales, básicamente. Ahí solo tenés el 90% de la recaudación. Y después tenés un montón de tasitas, las llamo yo, que no recaudan nada, pero que le complican la vida a la gente. Entonces Valenzuela lo que hizo es decir, como de estas tengo un montón de tasas que no recaudan nada, creo una monotasa y a su vez eliminó la tasa por habilitaciones comerciales. Sí. Es decir, vos querés poner un negocio en 3 de febrero y no te cobran la habilitación municipal. Acá en Almirante Brown se cobra la habilitación, pero es irrisorio lo que recauda. Por eso también en una reunión de grandes contribuyentes pedí la eliminación, porque era como si te dijera 3-4 millones de pesos lo que recaudaba. O sea, nada, era el 0,0000005% del presupuesto. Pero ¿qué pasa? Es la puerta de entrada para la coima, ¿no? Entonces va el inspector, no te cobra la habilitación, pero no, te falta el matafuego, te falta el escalón, te falta la señalización, y te cobran y te imponen la coima, ¿no es cierto? Entonces, eliminando que es un poco también la agenda del gobierno nacional, esto de desburocratizar y de eliminar ventanillas. Clarísimo, Ricardo. ¿Le puedo hacer la última pregunta? No. Bueno. No porque me hiciste bullying con la matanza, y te aclaro algo. No, otro día, Hernán, te tiro un dato. Estamos trabajando, otro día lo hablamos, ¿no?, en una comisión para el reconocimiento de un nuevo municipio en Almirante Brown, el municipio Altos del Tránsito. Almirante Brown, junto con Quilmes y Lomas, es de los municipios más densamente poblados, ¿no? Nosotros tenemos 800.000 habitantes, tenemos 12 localidades, de una punta a la otra tenés 40 minutos en auto, o sea, La Matanza es mucho más grande. Entonces nosotros lo que empezamos a trabajar, o yo me sumé al trabajo junto a esta comisión, es para el reconocimiento. No hablamos de creación, porque no queremos crear nada, sino que se reconozca un nuevo municipio integrado por la localidad de Gleu, Longchamps y Ministro Rivadavia. Bueno, bien. Bueno, en el próximo... Una primicia. Para nosotros una primicia. Vamos a estar hablando seguramente en el próximo reportaje que le hagamos a Ricardo, que lo tenemos como columnista de la economía, pero le encanta, yo lo conozco, le encanta la política. Bueno, y vamos a hablar un poco de las autonomías, ¿no? Porque también hubo un ministro de Kicillof hace pocos días, ministro de Transporte, que quería independizar la provincia de Buenos Aires, que es otra cosa totalmente diferente a lo que plantea Ricardo, que es hacer algo mucho más eficiente, optimizar lo que está planteando Ricardo en Almirante Brown. Ricardo, te agradezco un montón tu tiempo. Me censuró, Ricardo. Vamos a... yo no, sino la radio, que el rotativo se le atrasa. Es economía esto, Flavia. Bueno, y economía de gracias por tu tiempo, y bueno, espero tenerte pronto, clarísimo todos los conceptos. Ricardo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, Flavia. Chao, Hernán. Chao, hasta luego. Bien, y así pasaba entonces Ricardo Maero, hablando un montón de economía. No la estoy censurando. No, sabe mucho y práctico. Yo le dije. Acá la productora. 9 minutos pasaron ya de las 7 de la tarde. ¿Vamos a una pequeña pausa o no vamos a una pequeña pausa?
Vamos a una pequeña pausa, me dicen acá, y ya volvemos con más en Portada 24. La noche, ya es noche, acá en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos en Portada 24 y estamos en línea ya. ¿Lo tenemos en línea, Juan? Bien. Lo tenemos en línea, Flavia, nuestro compañero, Juan de Dios Incunegui, que se nos fue un poco lejos. ¿Será de noche ahí? Y vamos a preguntarle, que está en este momento en la ciudad de Ginebra. Juan, bueno, no sé si decirte buenos días, buenas tardes, buenas noches allá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hernán? Hola, Flavia. Sí, hoy ya es viernes aquí, estamos viernes, son recién las... 13 minutos del día viernes, así que estamos a la noche, pero un placer estar en el programa, por supuesto. Qué bueno, no sabíamos, dijimos, bueno, se nos fue Juan. Contanos, Juan, un poquito, ¿qué es lo que estás haciendo ya? Bueno, miren, interesante porque tiene que ver directamente con mi columna. Estoy aquí en la ciudad de Ginebra porque es la sede de un organismo internacional, pero que tiene la particularidad, todo el mundo conoce las Naciones Unidas y ya hemos hablado anteriormente de las Naciones Unidas, pero esto es, digamos, una especie de Naciones Unidas de los pueblos del mundo, porque lo integran los parlamentos nacionales. Por ejemplo, el Congreso de la Nación Argentina es un miembro pleno, igual en cualquier otro congreso, asamblea, poder legislativo, el nombre que se le ponga, de cualquier país de todo el mundo forma parte de esta organización. Bien, bueno, a ver, Flavia, vos tenés preguntas. ¿Qué están haciendo, Juan? ¿De qué están hablando? ¿Cuál es la agenda? Bueno, buenísimo. Mirá, esto empezó el día sábado pasado y acaba de terminar el día de ayer para mí, o sea, el jueves, que ustedes están todavía ahí, les faltan unas horas para terminar el día, y durante todo ese tiempo, fíjense, prácticamente una semana, se debatió una agenda riquísima. ¿Quiénes debatieron esto acá en Ginebra? Bueno, los legisladores, como han sido ustedes, como ha sido Hernán, como ha sido vos, Flavia, legisladores nacionales, como decía yo, de todas partes del mundo. Estamos hablando de miles de legisladores que incluye, por ejemplo, hubo prácticamente 60 presidentes de parlamentos. Imagínense, no sé, a Victoria Villarruel y a Martín Menem participando de este tipo de reuniones, y después, bueno, gente de todo tipo, presidente de comisión, todo lo que se les ocurre, la riqueza que tiene de los liderazgos políticos en todas partes del mundo, con gente muy diferente, ¿no? Que después me gustaría hablar un poco de eso, porque a veces uno no se imagina, pero me parece que es algo que hay que hasta promoverlo, ¿no? Esta cosa de entender que somos un mismo mundo y que en definitiva somos todos seres humanos y que tenemos que construir algo que nos funcione a todos, ¿no? Ahí tengo una pregunta, Juan. A ver, vos que estás ahí, quizá mi pregunta es media naif, pero ¿hay representantes de países que hoy en día están en conflicto en esta reunión en Ginebra en la cual vos estás participando? Sí, totalmente. Mirá, acá se vive la realidad, la realpolitik de lo que ocurre en todas partes del mundo. Aquí hay inclusive, yo te diría que es más fuerte que la diplomacia oficial, porque aquí lo que hay es que participan, digamos, los parlamentos nacionales. ¿Qué significa? Por ejemplo, el Congreso de la Nación Argentina, les puedo contar inclusive quiénes participaron en la representación del Congreso. Bueno, estuvieron Fernando Iglesias, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del PRO, y apoyando en el Congreso al oficialismo, es decir, a La Libertad Avanza. Estuvo Margarita Stolbizer, que representa un bloque que sabemos que no es Unión por la Patria, es un bloque, digamos, de los bloques independientes, diría, opositores, a veces apoya, a veces, otras veces no está de acuerdo con las propuestas del gobierno. Estuvo también la senadora Krexel, que tiene también, digamos, una postura más bien independiente en la Cámara Alta, y después se presentó una candidatura de Mayoraz, que finalmente no salió, es decir, no ganó, ahora les puedo contar si les interesa, sí. Que es un diputado de La Libertad Avanza muy importante de la provincia de Santa Fe, muy formado, es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que no participó en forma presencial, pero sí envió su candidatura, y la candidatura va acompañada de una presentación, y él envió un video con una presentación muy buena que mucha gente dijo que realmente le gustó mucho, pero bueno, es una votación internacional, se votaron candidatos de todas partes del mundo, ¿no? Así que finalmente salieron otros candidatos, pero bueno, me parece que fue interesante también que Argentina estuviera presente en esa competencia. ¿Cómo sigue la agenda de actividades en el día de mañana? Yo estoy volviendo a las 7 de la mañana, o sea, a las 7 de la mañana ya me voy para el aeropuerto, me tomo un avión que sale a las 9:55 y a las 9 de la noche estoy en Buenos Aires. No es tan fácil, son 2 vuelos de Ginebra a Madrid, de Madrid a Buenos Aires, pero lo que pasa es que hay 5 horas de diferencia, y esas 5 horas de diferencia juegan a favor
O sea, cuando ir para allá, para venir para acá, son 5 horas en contra. O sea que uno le da la impresión como que perdió 5 horas de su vida. Y acá es al revés, las recupera porque el horario es, a favor, ¿no? Como te decía. Así que, pero es impresionante. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre de todo, Hernán, Flavia, acá ocurre de todo. Es una agenda tan grande, tan intensa en estos días que parecen mucho, pero no lo son. O sea, es muy llena de cosas en forma simultánea, ¿no? Funciona como un parlamento internacional, como un parlamento global. Imagínense un poder legislativo del mundo. De esa manera funciona, con comisiones, con grupos de trabajo especiales, con las sesiones que son igual que en cualquier rama legislativa del gobierno, donde se vota la asamblea. Bueno, tiene distintos órganos, pero bueno, funciona de esa manera, pero lo que uno ve es, no sé, lo que se les ocurra decir, países africanos, países que ya dentro de África obviamente hay distintas regiones, países asiáticos, otro continente que tiene todo tipo de regiones y unos países enormes como puede ser China, Japón, Corea del Sur, bueno, y más grande todavía India, etcétera. Tiene Europa occidental, Europa oriental, obviamente América completa, con sus también subdivisiones, Oceanía, no sé, Medio Oriente, están todos los que estoy nombrando, el mundo completo, bueno, discutiendo temas en común. Eso es lo que ocurre con esto, ¿no? Ahora, a ver, ahí Flavia te quería decir. ¿Cómo cuál? ¿Cuál sería el plan de labor? El plan de labor está definido siempre en las asambleas anteriores, claro, y siempre pueden aparecer temas especiales. Entonces, lo que voy a contar es, primero, que hay 2 asambleas por año. Es como que este Parlamento Mundial, podríamos decir, que se llama Unión Interparlamentaria, se reúne en sesión 2 veces por año. Una vez en el primer semestre y otra vez en el segundo semestre. Entonces, siempre, generalmente es en el mes de marzo y después es en el mes de octubre, como acaba de ocurrir. Entonces aquí, por eso, son muchos días, se da todo muy concentrado y no es siempre en Ginebra. Lo que se intenta es que el órgano sale hacia afuera y muchos países son anfitriones de este tipo de sesiones y se llevan en otros lugares del mundo, ¿no? Se llevan a cabo. Lo que hay que entender, porque hace tiempo que por razones de seguridad hay países que no aceptan hacerlo, porque aquí participan todos, como dije, ¿no? Sí. Cualquier país que se les ocurra. Así que bueno, la agenda aquí, hay un debate general. Aquí el debate general fue el de inteligencia artificial y su impacto en la democracia, en los derechos humanos. Ese fue el debate general que insumió muchísimas horas y que terminó con una resolución que terminó, siendo votada en el día de hoy, pero que el debate fue durante todos estos días. Y después cada comisión, hay 4 comisiones, tiene diferentes temas, ¿no? Y obviamente hay grupos especiales que analizan cosas específicas. Por ejemplo, hay un grupo de ciencia y tecnología que propuso, y venía trabajando hace tiempo, un código de ética para los parlamentos tratar temas científicos y tecnológicos, que no existía y se aprobó. Es algo nuevo, no tienen idea los parlamentos del mundo. Después les cuento cómo esto se lleva a nuestros países y qué debería pasar con esta discusión entre personas, gentes de todo el planeta, ¿no? De distintas razas, distinta nacionalidad, distintas religiones, o sea, lo que se les ocurra. Acá hay una mezcla, es la realidad de la representación de los 8.2 billones de personas que hay en el mundo, ¿no? Ahora, fue interesante el debate general, pero también hay temas espontáneos que ahora les cuento. Cuando vos hablabas, antes que nos cuentes los temas espontáneos o tratamientos sobre tabla, vendría a ser más o menos. Exacto. Cuando vos hablás, que hay parlamentarios de todo el mundo que se trabaja en comisiones, se dan los casos, digo, ¿no? Porque yo estoy tratando de imaginar, por lo que uno lee acá todos los días en nuestro país, que haya un representante, por ejemplo, el representante parlamentario de Taiwán se siente en una misma comisión con el representante de China, o el representante de Irán en una misma comisión con un representante de Israel. ¿Pasan esas cosas? Sí, pasan esas cosas, pero muy importante lo que acabas de decir por esto. Voy a explicar quiénes son miembros de la UIP. Ya dije que son los parlamentos nacionales, ¿no? Exacto. Pero son los parlamentos nacionales de los estados soberanos reconocidos por las Naciones Unidas. Bien. Entonces, Taiwán no está reconocido por las Naciones Unidas, entonces no entra. Pero sí entra la República Popular China, obviamente entra Israel y entra Irán.
Así que de los 4 mencionaste, el único que estaría afuera, que no puede participar, es Taiwán, y de hecho no participa. Esa es la única regla que tiene la Unión Interparlamentaria. Tienen que ser sus miembros, para no tener lío, digamos, son los mismos de las Naciones Unidas. Pero en vez de ser los gobiernos, las cancillerías, acá son los legisladores, como decía. Sí. Así que sí, ocurre y ocurrió. Miren, uno de los temas espontáneos que se debate siempre se llama punto de urgencia. Y solamente se aprueba uno en cada sesión, ¿no? Y supuestamente tiene un montón de requisitos para que lo pueda tratar toda la asamblea, estos miles de parlamentarios de todo el mundo, que además no pertenecen a los mismos partidos políticos, ¿no? Hay pluralidad. Entonces, excepto en las autocracias, que son todos iguales, donde hay democracia, capaz que votan distinto, pues se puede votar distinto. Bueno, entonces, eso se llama punto de urgencia. Y aquí tuvo mucho protagonismo la Argentina, es muy interesante lo que ocurrió. ¿Qué tema se planteó? Bueno, ¿qué tema se va a plantear? Obviamente, un tema que ya venía planteándose hace 2 asambleas, es decir, que empezó en octubre del año pasado, que fue la asamblea de octubre, la de marzo, fracasaron las 2 por las peleas entre los legisladores justamente de estos países que tienen posiciones donde confrontan en guerras, o con obviamente agresiones con armamento, con muertes, con destrucción, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Venía bastante, digamos, caída la institución, la Unión Interparlamentaria, pues no lograba aprobar estos puntos de urgencia. Entonces, fracasaban porque se votaban y ninguno llegaba a los 2 tercios, que es lo que se requiere para que gane una de estas propuestas, que son espontáneas de las delegaciones, ¿no? Entonces, en esta vez salió, es increíble, salió una resolución, se aprobó, pero bueno, ¿de qué fue esa resolución? Había un pedido de las autoridades de la UIP que por favor buscaran los países, porque es autónomo de cada país, propuestas que de alguna manera se lograra un consenso. Bueno, lo que ocurrió es que se presentaron 6 propuestas, 6 diferentes. ¿Quiénes presentaron? Israel presentó una propuesta de urgencia planteando la Knesset, que es el Parlamento de Israel, una propuesta para condenar los ataques con misiles al territorio israelita, primero, ¿no? Para que condene toda la comunidad parlamentaria internacional esos ataques. Después, Palestina, con el apoyo del grupo árabe, presentó una crítica a la Knesset, bueno, basada en, en fallos de la Corte Internacional de Justicia, bueno, algunas resoluciones de Naciones Unidas, etcétera. Bueno, ahí vemos una confrontación importante, obviamente. Sí, y después presentaron, bueno, una cosa muy particular, presentó la República del Congo, porque está en guerra y obviamente está Ruanda con ejércitos, muerte, bueno, ahí es un tema muy local de este país africano. Y después sí se presentaron otros, ya dije 3, me faltan 3, después se presentó Argentina, fue propuesta Argentina, que logró que la apoyara como co-sponsor, como co-auspiciante, Chile, Brasil, México, Perú y Guyana, 6 países de lo que se denomina Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe, se unieron y presentaron una propuesta sobre el tema de todos los conflictos que hay armados en el mundo, pero para buscar un consenso focalizado en condenar la muerte de niños y niñas en cualquier conflicto armado en el mundo, ¿no? Fue una forma de decir, bueno, solo digamos que condenamos esto y discutamos, así nos ponemos de acuerdo en algo. Por lo menos los niños no tienen ni responsabilidad, la responsabilidad de las guerras, etcétera, son de los adultos. Estoy simplificando, ¿no? Es más complejo, obvio. Pero esa fue la propuesta que firmaron 6 países. Parece simple, pero hay muchas discusiones de por medio. Y después el grupo de los europeos, fueron 5 países, si no me equivoco, Reino Unido, Francia, Canadá, Alemania y Países Bajos, exactamente, presentaron una simplemente diciendo, bueno, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, está haciendo un llamado que hacia dónde va el mundo, que esto es un horror hacia dónde nos llevan estas guerras, entonces pidiendo que por favor apostemos por el multilateralismo, que es buscar la forma de encontrar consensos entre todas las naciones del mundo para bajar un poco los decibeles y bueno, y los valores que tienen las Naciones Unidas, que son el de la democracia, el del respeto por los derechos humanos, la paz, etcétera, a ver si se puede lograr eso. Ese fue el grupo europeo. Y después presentó Irán, por eso me gusta mucho, Hernán, lo que dijiste, un planteo condenando al revés, ¿no? Digamos, lo que denominó, entre comillas, agresiones de Israel contra, básicamente contra el Líbano y también contra Irán. Así que esos fueron los planteos. ¿Qué pasó? Enseguida renunciaron a sus planteos y los retiraron Israel e Irán. Así que quedaron 4. Bien.
Y de esos 4 no sé si quieren saber qué pasó, cómo se votó. ¿Y cómo se votó? Díganos usted que está Bueno, hay 2 instancias, como pasa en los congresos nacionales, en los parlamentos nacionales. Se vota primero cuál de ellos elige, cuál de esta propuesta, y después se vota ya la resolución una vez que se discute la redacción, que es tremendo, y ahí te voy a contar porque han hecho un trabajo excelente. Se votó y solo pasaron los 2 tercios, votaron todos, un proceso súper complejo, y solo pasaron los 2 tercios, obtuvieron los 2 tercios 2. Uno fue la propuesta de América Latina y la otra la europea. ¿Y saben por qué fueron las únicas que lograron 2 tercios? No. Y muy minoritarios los votos del grupo árabe y mucho menos minoritarios los del Congo? Porque dialogaron y dijeron, bueno, a nosotros nos gusta la propuesta de ustedes y a nosotros también nos gusta la propuesta de ustedes. Entonces votaron en espejo. Todos los países presentes, los parlamentos de América Latina, votaron positivamente a nuestra, diríamos, propuesta, y positivamente la europea, y los europeos hicieron al revés. Así que entre las dos pasaron los 2 tercios por la cantidad de votos, pero por unos votos mayores de los países asiáticos, africanos, etcétera, de otros continentes, Medio Oriente, etcétera, ganó la propuesta europea. Así que finalmente se fue a trabajar en lo que se llama el drafting, que es el borrador de después ya los detalles de la resolución, un comité donde hubo otro argentino, Fernando Iglesias, que la verdad, bueno, ahí es muy cerrado, es secreto, digamos que como porque ahí se discute cada palabrita, cada coma, bueno, y él representó al grupo geopolítico de América Latina junto a un mexicano, y que hicieron un trabajo fantástico y se logró llegar a un consenso y salió una resolución que, si bien no fue perfecta, yo creo que es maravilloso que se haya llegado a un consenso al menos, ¿no? Bien, Juan. Bueno, la verdad, cuando vuelvas, pues ya ahora tenemos que ir a una pausa, pero cuando vuelvas nos vas a contar más de tu viaje, bueno, y si ves algo en el free shop para acá, para los compañeros, más allá de... Claro que sí. Quiero decir lo último, y esto es para ustedes también, lo dejamos para el futuro, pero cuando yo quiero que promovamos un debate abierto, mostrando todo absolutamente de lo que significa la diplomacia parlamentaria en acción con el periodismo y con la Está gente. con toda la porque adrenalina, realmente es un trabajo muy serio el que hacen los legisladores, hay que defenderlo, y es importante que nuestro país esté bien representado. Coincido. Y yo estoy orgulloso de esa representación, por lo menos esta asamblea, clarísimo, los argentinos realmente de excelencia, y bueno, a veces se critica de forma muy injusta, ¿no? Excelente, Juan, excelente, coincido con vos, lo vamos a hacer. Acá todo es posible, tenemos 2 horas, vos sabés muy bien, para poder ver la otra cara de la política, que es un poco lo que nos contaste vos hoy, que la gente en general no sabe, así que interesantísimo, lo vamos a seguir desarrollando el jueves que viene, cuando estés acá nos vas a seguir contando más cosas seguramente. Bueno, ¿cómo no? Buen regreso a nuestro país y nos estamos viendo el próximo jueves, Juan. Muchísimas gracias, Hernán. Chao, Flavia, los felicito. Vi la entrevista anterior, muy buena. Gracias, Juan. Gracias, buen viaje. Buena estadía. Abrazo enorme. Nos vemos, bueno. Ahí estaba, Juan, desde Suiza, desde Ginebra, que seguramente la semana que viene nos va a seguir contando esta experiencia maravillosa de la reunión de los parlamentarios de todo el mundo. Bien, 30 minutos ya pasaron de las 7 de la noche, una brevísima pausa y ya estamos en la columna de Flavia Morales dialogando con Nicolás Quintero. En 33 minutos pasaron ya de las 7 de la noche, esto es Portada 24, estás en Sónica Más, estamos en vivo en la columna de Flavia Morales y bueno, te dejo presentar al invitado, que como siempre Flavia trae invitados de excelencia al programa. Gracias, Hernán. Volvimos de Ginebra, estamos en la ciudad de Buenos Aires. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Nicolás Quintero, el coordinador de educación de la Fundación Noble, del Grupo Clarín, aquí con nosotros. Y aquí estamos expectantes para conocer un poquito todo el trabajo, todo lo que vienen haciendo, y felicitarte, ¿no?, por tu nuevo rol, tu nuevo cargo, merecido, has crecido, así que felicitarse por eso también. Bueno, muchas gracias, Flavia, muchas gracias por la invitación. ¿Por dónde empezar? La Fundación Noble, yo estoy en la Fundación Noble hace 10 años, cumplí 10 años este año, he heredado este cargo. Y yo entiendo mi rol como un poco un pulpo que hace la conexión entre, bueno, todo lo que, bueno, la Fundación Noble es la fundación de Clarín, y Clarín tiene mucho para hacer y decir, y tiene un rol importantísimo en la sociedad, entonces hay mucho para transmitir desde la fundación. Yo estoy más bien en la parte de educación, tenemos también las patas de salud y de sociedad, de comunidad.
y hay un montón de cosas que se hacen desde Clarín y desde la Fundación. Desde la parte de educación, hace años se hacían talleres en las escuelas para alumnos y docentes. Una pandemia de por medio y una digitalización de todas las cosas. Bueno, acá estamos. Han traído otras formas de seguir hablando de educación, e incluso de manera más federal. Aquellas cuestiones que se hacían en escuelas en ese momento quizás requerían de una logística enorme para llevar todas las capacitaciones que nosotros teníamos, que nosotros íbamos preparando a los docentes de todo el país. Hoy por hoy, si hay algo de lo que estamos contentos, es que la virtualidad y los cursos virtuales que hacemos año a año, y los podcasts y los webinarios y las entrevistas y todo ese recopilatorio de información que hacemos llega a más provincias y llega lejos, y ese es el agradecimiento que tenemos todo el tiempo en las redes sociales. De hecho, hace poquito tanteamos la posibilidad de hacer un evento presencial, y el pedido era: queremos también escucharlo de manera virtual, porque estamos acá en Entre Ríos, en Tucumán, en Chaco, y queremos escuchar. Híbrido sería la forma. Sí, de alguna manera. La pandemia, digamos que lo que dejó, no tuvo nada bueno, pero digamos que lo que instaló es algo que se venía trabajando, que era la virtualidad, ¿no? Lo que vos decís, permitir el acceso y la llegada a muchos más lugares de nuestro país. Sabemos que el trabajo, bueno, era muy bueno también los materiales que se manejaban impresos, ¿no? Yo soy maestra de los libritos todavía, claro. Pero bueno, ¿qué impacto porque ustedes comenzaban a hablar de entornos digitales antes de la pandemia? Ya estaban tratando de ingresar a las escuelas. Contanos un poquito a qué escuelas, qué provincias, qué alcances tuvo. Lo que le ha pasado a la Fundación Noble es que al estar inmersa en lo que es el Grupo Clarín y toda la producción del diario, va viendo como con anticipación cómo todo de alguna manera va hacia lo digital, y en función de lo digital aparecen estos modelos híbridos y la necesidad de buscar algunas cosas más. Provincias, ahora no me acuerdo específicamente a qué provincias hemos visitado la Patagonia, recuerdo Entre Ríos también, una de las últimas provincias que hemos visitado. Ustedes van presencialmente, sí. Íbamos presencialmente en ese momento, ahora la oferta es digital. Claro. Sí. Y yo creo que vamos a encontrar hay nuevas formas de hacerlo presencial. Por ejemplo, hemos retomado los talleres que hacíamos en la Feria del Libro, pero son eventos muy puntuales porque, de nuevo, en lo digital, los docentes, que de hecho sabemos que la profesión es a las corridas, que es empleando mucho tiempo para otras cosas, han encontrado en este tipo de capacitaciones huecos como para decir, bueno, me sigo capacitando y no gasto el tiempo de viaje, no invierto tiempo en trasladarme porque tengo la capacitación de calidad acá virtual. Igualmente sigue existiendo esta posibilidad presencial, y muchas veces se da porque si hay algo que tiene la Fundación en cuanto a lo presencial, esta modalidad taller que no digo que nos diferencia de todas las capacitaciones, porque debe haber muchas capacitaciones en modalidad taller, pero la idea de la Fundación en cuanto a las capacitaciones docentes es correrse un poco de la idea de la clase expositiva que te da todo el material y vos tomás nota, sino ir un poco más allá y justamente talleres, poner las manos, bajar el barro. Bueno, ahora vamos a hacer todo lo que quizás ustedes pueden llevar al aula, y creo que eso es un poco la idea de la Fundación en cuanto a transmisión. Yo creo que también lo asertivo, ¿no?, de que seas vos quien ocupe ese cargo, es que vos sos docente. Yo creo que la Fundación me ha llevado un poco a ser docente. Yo cuando entré a la Fundación estaba estudiando ingeniería. Mira. Y bueno, las charlas con María José, que es quien ocupaba mi lugar anteriormente. Mandamos un beso. Le mandamos un saludo a María José, que está a 5 horas de diferencia, pero volvemos a Europa, vamos y volvemos. Pero sí, todo meterse en el mundo docente, de alguna manera, me ha hecho encontrarme con la docencia. Yo empecé ingeniería y me fascinaba la matemática, pero había una cuestión que había ahí que no
no termina de cerrar. Y bueno, la docencia aparece eso, y se abren un montón de discusiones acerca de la vocación docente, eso te ser hizo docente. Cambiar la mirada a la hora de preparar los talleres y la didáctica, las temáticas, o sea, la metodología, estando vos mismo en el barro. Digo barro porque es el territorio, ¿no? Porque Sí, uno no le gusta decir Sí. barro. Sí, desde luego. De hecho, cuando en este momento estamos produciendo 3 temáticas nuevas de los cursos virtuales. Y ¿Cuáles son? Eso la quería preguntar. Sí, pregunte. Las temáticas nuevas son la creación o la producción de materiales para el aula. Ahora tenemos un avasallamiento o sea, uno googlea y tiene un avasallamiento de cantidad de materiales. Bueno, cómo elegir, cómo producirlos, cómo encontrar mejores formas. Esa es una de las temáticas. Otra de las temáticas es la identidad virtual, o cómo convivir en entornos virtuales, y cómo eso hay una mixtura entre la realidad y la virtualidad. Sí. Y en esa producción entender que el aparato celular todavía... Hay un intercambio que tuve con los chicos, que es, yo quisiera transmitirles algo que como adultos todavía no terminamos de aprender, o estamos aprendiendo, y hay muchos libros y hay mucha gente que está intentando escribir, es cómo le enseñamos, porque bueno, podemos enseñar educación sexual integral porque hay un montón de estudios, no sé cuántos estudios hay sobre el celular, no sé cuánto pudimos comprobar, cuánto es adicción, cuánto es, son adolescentes, porque esa convivencia con el celular se va modificando año a año, y lo que es tendencia hoy, mañana hay que volver a estudiarlo, porque la relación y el vínculo con lo digital cambia con la velocidad con la que cambia el digital, porque en 2 años este celular quedó obsoleto. Y por último, la última temática habla de convivencia. Nosotros hablábamos de convivencia en la virtualidad, ciberbullying, y con Adriana, la tallerista que habla sobre convivencia, entre otros temas, proyectos y otros temas, decidimos ampliarlo y decir, bueno, ¿cómo convive justamente la convivencia escolar con lo digital y lo mediático? Un tema. Un montón, sí. Ahora, y ese es el tema ahora, que hay mucho para hablar, y yo mi rol en esa escritura es leer los cursos que me mandan los docentes que producen esos cursos, que ya tienen un trabajo en la fundación y ya tienen un tiempo en la fundación y ya saben cómo funcionamos. Yo no me posiciono en lugar de coordinador que corrige, que dice que no. Me pongo en el lugar de un docente que está leyendo y que quiere capacitarse y que quiere informarse y que quiere apropiarse de eso que está leyendo. Eso está muy bueno. Está muy bueno porque siempre estamos acostumbrados a que los cursos los escriben los de allá arriba y nunca bajaron al barro, y vos decís, ¿y esto cómo lo aplico? Y fue un poco nuestra idea este año. Si bien la línea de María José ha sido esa durante todo este tiempo, porque María José también se preocupaba en qué está pasando hoy en el aula, creo que lo que necesitamos es no irnos, en el sentido de que, bueno, cuando hablamos en las entrevistas, cuando hacemos podcast, cuando decimos algo, queremos decirlo para alguien que nos va a escuchar y no para quedar bien o para que haya un párrafo resaltable y maravilloso sobre educación, sino, bueno, ver qué herramientas o qué cosas nos sirven para situaciones reales, porque muchas veces cuando hablamos de educación o cuando queremos enseñar nos alejamos, sí, y vamos a un ideal y no, porque la cultura de no, bueno, hay un chico usando el celular en el aula y no sé cómo hacer que lo deje de usar. Aparte, no, porque el celular es una herramienta. Bueno, ¿por qué no plantearnos en este nuevo taller que a veces no? Y cómo aprender a convivir con eso y cómo diseñar reglas de convivencia que nos hagan ver que no todo puede ser color de rosas, no todo está dentro de la propuesta, que la propuesta tiene que ser genial, sino poder plantear otras cosas y abrir el debate a la discusión. Justamente vuelvo a este entrecomillado desde el barro, pero a mí lo que me parece es que tenemos que empezar a hablar de educación desde los docentes hacia arriba y no desde arriba hacia los docentes, porque también hay una cuestión de frustración ahí, sí, por parte de quien está ahí trabajando, y se llevó eso, que es la propuesta tiene que ser súper creativa, entra al aula, tira la misma propuesta y quizás no funciona. No. ¿Y por qué no plantearnos que puede funcionar o no? Digo, porque si no, después ahí viene, pero si yo escuché en este curso que esto iba a funcionar fantástico, entro al aula y no funciona. Bueno, ¿por qué no habilitamos esas discusiones? Bueno, ¿por qué no funcionó esto? De hecho, ahora estamos también grabando, ya salieron 2 episodios de nuestro podcast,
veníamos haciendo podcast en función de varias temáticas, las veníamos relacionando con nuestras temáticas de los cursos virtuales, y en esta temporada decidimos retomar las historias de Docentes que Inspiran, que es un programa de la Fundación Noble junto a Zurich. Es un premio. Sí, que lo conozco, lo ganamos en su momento. Maravilloso. Y aparte nos hace conocer historias maravillosas, que justamente eso, es como un combate contra esa frustración de decir que se puede, pero dijimos, vamos a escuchar un poquito más de esos docentes, y armamos una lista de preguntas, y entre esas preguntas incluimos, ¿cuáles son las dificultades? Sí. Porque es hermoso el proyecto, sí. Y vemos el video final, y el proyecto es hermoso, y decís, yo quiero llegar a eso, pero está lejos. No, estas personas tuvieron dificultades y vos también las vas a tener, y es hacer terrenal todo eso que pasa. Entonces en podcast, en episodios de no más de 20 minutos, sí, tenemos una charla bastante motivadora, porque esa es la idea, motivar a otros docentes, contagiar, a darse cuenta de que pueden ser docentes que inspiran. Pero de vuelta, creo que la premisa de este año es trabajar desde entender el territorio, el terreno. Territorio, usted sabe el territorio. Vos recién decías, yo sé, pero la gente es la que también tiene que saber, y en base a eso quería preguntarle a Nicolás si parte de todo esto que vos estás comentando y nos estás contando, le estás contando a la gente, ¿se puede ver algo o se puede leer algo en las redes o en internet? Tenemos todo concentrado en fundacionnoble.org.ar. Todas las redes de Fundación Noble son Fundación Noble todo junto. Creo que podemos lograr los arrobas antes de que alguien desee agarrarlos, así que es bastante sencillo. Tenemos canal de YouTube también, Fundación Noble. La mayor cantidad de reproducciones del podcast está en YouTube. Y ahí tenemos todas nuestras redes, y en Fundación vamos publicando todo lo que vamos haciendo. Claro, pero con respecto también a la pregunta esta que hizo Hernán, ¿no? Por ahí hay docentes que son más curiosos, autodidacta, como hablábamos el otro día, y otros que no, que por ahí no tienen el tiempo. ¿Cómo llegan ustedes? ¿Cómo se difunde? Aparte de que sabemos que están alojados en un lugar, se envía material a la supervisión, a las escuelas, es mail, no sé. Nosotros tenemos varios canales, tenemos la suerte que tenemos a Clarín, y hay algunas actividades que utilizamos esos canales, como es el diario, como es la tele. Quizás con el tiempo vamos a agilizar mucho más esto y decir, esta propuesta concreta va a la tele, va al diario. Es una cuestión que todavía tenemos que organizar. Pero sí, los canales como más tradicionales son telediario, y también tenemos una red de mails de contacto que fuimos agrandando con la gente que se fue inscribiendo a los cursos, que de vuelta de base de datos. Lo que nos pasa también es que con la publicación en Facebook y en Instagram abrimos los cursos y en una semana se llenan. Así que sí, nosotros calculamos más o menos algo para que los docentes puedan responder a todos, 200 inscripciones por aula, un poquito más. A veces abrimos un poco más porque sabemos que gente entra y no termina de realizarlo, o agarra el material y lo usa. Son gratuitos. ¿Son anuales estos cursos? Los cursos duran un mes, duran 3 semanas, están preparados como estructuras cortas, porque a veces los cursos más largos, más grandes, uno tiende a abandonarlos. Exacto. Y la idea es algo concreto. Ir a lo concreto, tener un buen material de lectura, y algo que me parece a mí súper importante es tener foros de intercambio, porque ahí es donde se enriquece la tarea, porque uno dice, mira este docente de Entre Ríos lo que hizo con este podcast que armó con sus alumnos. Claro. ¿Premio Zurich Clarín sigue? Sí. ¿Sí? ¿De qué? Sí. El premio Bandera tenemos. Sí. El premio Zurich y Clarín están con docentes que inspiran ahora, y por el otro lado está el premio Banderados. Bueno, a mí me gusta el primero. El docentes que inspiran, sí. Ahora tengo que volver sobre los seleccionados, porque hubo un montón, pero ya está en la etapa de pre-final de selección, y están los finalistas. ¿Y qué es? Contale a la gente, ¿qué es? ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Qué es docentes que inspiran? Ahora terminó la inscripción, ya está en el proceso de selección, pero obviamente yo siento que es algo que va a seguir año a año, porque han encarrilado para el lado de la docencia lo que tenía que ver con este premio Clarín Zurich, y quedó para abanderados todo lo que tiene que ver con solidaridad, y creo que es un buen enfoque. El premio Docentes que Inspiran
es lindo, y es lindo también porque es un reconocimiento muchas veces de parte de alumnos. Uno ve que hay alumnos que inscriben a sus docentes y que dicen, él merece ser reconocido por eso que está haciendo, y aparte uno después habla, porque bueno, ahora nosotros tomamos esos docentes de años anteriores para charlar, y te hablan y es maravilloso porque en ese momento son estrellas y le das un lugar a los docentes que muchas veces no tienen, y nos cuentan sus historias y traen sus historias, y la verdad que las luces y los van a grabar desde el lugar de educación, desde el lugar en el que estoy. No estoy tan metido en todo lo que es toda esa producción, pero sí estoy recontra al tanto porque también es parte del trabajo. Coincido en que es el premio que me gusta, porque aparte las historias, me ha pasado en algunas ediciones que es, bueno, salió en los videos en YouTube, vamos a ver cada resumen, y uno termina lagrimiendo en todos, porque dice, che. Y aparte esta intención que tenemos con el podcast, de se puede. Totalmente. Y te queda eso, che. Siempre se puede. Esto se puede. Siempre se puede. Y el otro premio que es más dirigido a alumnos. Abanderados. El otro premio es más dirigido a cuestiones sociales en general. Uh-huh. Premia organizaciones, premia movimiento, premia... También se inscriben de la misma manera. Sí, hay que quizás el periodo es más largo, hay postulaciones. ¿Ya cerró la de este año? Sí, ya abanderados, están en la carrera final, ya se están, de hecho ya está armando el contenido para redes de cada preseleccionado, y bueno, hacia fin de año son las premiaciones. Sí, se hace la entrega presencial, muy linda la ceremonia que se hace. Bueno, te comprometemos a que nos informes cuáles son los ganadores y poder invitarlos, y en el caso de que sean del interior del país, hacer una videollamada. Tal cual, está muy bueno. Yo recuerdo, ahora que estaba hablando, vos sabés que yo fui, en esa época no existía, yo soy de la época no digital, y íbamos a visitar, fuimos a visitar el diario Clarín, porque muchas escuelas, muchos colegios llevaban de visita, y ahí nos explicaban paso a paso cómo funcionaba el diario, ¿no? Porque, a ver, es un rol muy importante entender, y a nosotros que nos encanta obviamente el periodismo, yo soy media cara dura acá. Entender, todo el trabajo que hay detrás, y esto que está contando Nicolás, que es lo que siempre nosotros en este programa tratamos de que la gente sepa, se entere, porque estas son las notas en las cuales la gente muchas veces nos dice, la gente que no está obviamente relacionada con la docencia, che, qué interesante, y obviamente lo que vos le preguntás para anotarse, bueno, ni hablar. Y yo lo que cuando hablaba Nicolás y lo que hablamos en época de pandemia me figuraba mucho lo que eran las escuelas rurales, las escuelas de lejanía y la importancia, ¿no? Ustedes están en las provincias, es decir, poder llegar a todos lados. Sí, totalmente. Con lo que decís, yo tengo miedo de decirlo ahora porque si de repente empiezan a caer solicitudes, no sé si van a tener lugar, pero también seguimos haciendo las visitas guiadas a la planta de impresión. Están las chicas de visitas guiadas que están trabajando hace un montón de tiempo. Metí la pata. Sí y no, porque es... Bueno, pero pueden quedar en lista de espera en algún momento. Totalmente. Y la idea de mencionarlo es porque... ¿Y por dónde se inscriben? Uno cree visitasguiadas@gea.com, y ahí mandan, incluso en fundacionnoble.org.ar tenemos la parte de visitas guiadas para que soliciten, y uno cree que esto, y es algo, un mimo al corazón para aquellos amantes del periodismo, y es, uno cree que el diario ya está, que ya pasó, y la cantidad de escuelas que van a ver cómo se imprime un diario es algo que uno no esperaría. Yo ya conozco los números y sé lo que pasa, pero es de las actividades de la fundación que más gente mueve, y es algo que nada, las guías siguen haciendo año a año, siguen renovando. Yo este año fui a que me hagan el recorrido de nuevo porque había ido de muy chiquito y dije, yo quiero volver a verlo. Séptimo grado, hace mucho. Claro, sí, yo era muy chico cuando lo hice, y está buenísimo porque hay algunas cosas que se ven casi con nostalgia, pero esto que decís de
ver todo el trabajo que hay detrás de un montón de cosas. Exacto. A mí me pasaba recién esperando acá afuera que hay un montón de trabajo detrás de un montón de cosas y está bueno que se visibilice, también como de la docencia. Totalmente, ¿no? Había un stand en lo que era el Museo de los Niños en el Abasto, Sí. donde ponías el copete, bueno, estaba muy didáctico y bueno, había computadoras, un poquito sería el diario en su versión más digital, ¿no? Te quería hacer una pregunta. ¿Ustedes por año tenés más o menos el número a cuántos docentes llegan? Solo con los cursos virtuales, Sí. te puedo decir que a más de 4.000 docentes por año. Es un trabajo. Y mientras él hablaba yo pensaba, ¿no? Nosotros estamos hablando de esto que es algo muy bueno y docentes que inspiran y no es noticia en los medios. Y veía el otro día en las redes, ¿no? Una mamá pegándole a una maestra por Infobae. Bueno, ¿y por qué no contamos lo bueno? Bueno, esa es la idea siempre de nuestro programa, en realidad, cuando entrevistamos, que se vea todo el trabajo que la gente desconoce por la dinámica misma. Yo a veces, bueno, justo está Nicolás, que está en el grupo Nombre. A ver, yo lo que siempre digo es, los medios en general, o sea, venden. Sí. Pero, a ver, hay muchísimas cuestiones que son recontrapositivas que también salen. Yo digo que también es verdad, y lo que hablaba Nicolás recién, de cuando teníamos el diario impreso, leíamos, y yo siempre digo, bueno, vengo de la política también, los argentinos leemos el diario de atrás para adelante. O sea, empezamos por las policiales, salimos en deporte, y si tenemos tiempo vemos lo político, pero se leía todo. Mi padre leía hasta la necrológica. Sí. A ver, había otra cultura también de la lectura, quizás ahora es todo mucho más dinámico. Nicolás lo de tener 100 veces más claro que yo, pero sería bueno también tenerlo de vuelta cuando obviamente él disponga y él pueda, porque es interesantísimo lo que nos te está agradezco contando. tu tiempo, porque por sabía favor. que estabas ocupado, pero lo veo a él y es muy joven aparte, pero los domingos 9:15, tac, el diario que llegaba a casa. Sí. Era... A ver, pero escúchame, yo iba a Santa Fe, Callao, 4 de la mañana, eran los primeros lugares que llegaba el diario impreso en la capital federal. Sí. En esa época era capital federal. Así que... Bueno, lindo, de qué hecho lindo. ahora en Clarín, si ustedes entran en Clarín, hay inteligencia artificial metida en las eso notas. te iba a preguntar, ¿cómo evolucionaron ante la inteligencia artificial y qué fue lo que decidieron para capacitar? Bueno, la inteligencia artificial es algo que todavía no nos creemos tan capaces de hablar, porque todavía es algo que Está se bien. está desarrollando. En cuanto a Clarín en particular, si visitan cualquier nota de Clarín van a ver que tienen inteligencia artificial que puede resumir la nota. Así que de leer todo el diario a poder Está resumir bueno. una nota con un botón, bueno, es algo que nada, el mismo diario y la comunicación se tiene que ayornar, ¿no? Totalmente. Bueno, nada, ya tenemos que ir cerrando, Flavia. Ya el tiempo es tirano, yo siempre El tiempo es tirano, no, se pasa muy rápido y la verdad que hacer esto con gente que inspira, los invitados, Hernán, está muy bueno. Lo dejo a usted, le agradezco a Nicolás que esté aquí. No, gracias a ustedes. Bueno, nada, que se difunda más, ojalá puedan articular también con los ministerios provinciales para tener más alcance, por ahí a los gobernadores, ministros que nos estén escuchando, ¿no? Como para seguramente que se a ver, despojen de que acá piensen en el docente. no, aparte interesantísimo. Bueno, yo me quedé con ganas. Bueno, nosotros también, si venimos del paro del periodismo, ¿cómo no nos va a gustar lo que estaba hablando Nicolás? Gracias, Nicolás. Interesantísimo, muchas gracias, Nicolás. No, gracias a ustedes. Y bueno, y ya faltan solamente 2 minutos para las 8 de la noche. Nos tenemos que empezar a despedir, Flavia, también con Juan, que está nuestro compañero que está en Ginebra. Bueno, algunos tienen suerte, pero ¿qué va a hacer? Nosotros somos los del barro, como Sí, hablamos recién. A 3 de febrero a cubrirte voy. Bueno, agradecimientos como siempre, para Juan en los controles. Gran trabajo en nuestra productora, movediza, está movediza últimamente nuestra productora. Hoy está muy linda, ni un mate hoy, ni un mate. La señora Adriana en la producción, y como siempre digo, no olvidemos, porque hay noticias muy importantes, pasan cosas, urgencias, pero LOAN sigue sin aparecer. Nosotros acá en Puerta 24 no olvidamos, y una vez más el pedido para que LOAN aparezca con vida. Bien, bueno, ya están los agradecimientos. Esto usted sabe, es en vivo, pero a partir de mañana en nuestro canal de YouTube @portada24 usted puede ver
todas las notas, todo lo que se habló hoy en Portada 24. Quédese, ya llega ¿Qué sabe nadie? Acá por Sónica Más, y como siempre digo, que tenga una excelente jornada, una excelente semana, y como siempre el próximo jueves a las 18 horas los esperamos junto a Juan de Dios Inconegui, junto a Flavia Morales en esto que es Portada 24. Chau, hasta luego.